Este video le explicará la forma en que una orden de protección temporal se convierte en una orden de protección final. Se llevará a cabo un juicio que incluirá testimonios y posiblemente la presentación de pruebas y testimonios de los testigos. Tanto la víctima como el imputado pueden buscar un abogado que los represente, pero el tribunal no asignará ningún abogado. La audiencia se lleva a cabo en el juzgado de familia frente a un juez y no ante un jurado. El caso de la víctima se presenta primero. La víctima le dirá al tribunal lo que sucedió y también puede haber testigos que digan lo que vieron o escucharon personalmente. Una víctima puede presentar pruebas para apoyar lo que ha dicho. Ejemplos de pruebas son fotografías, historiales médicos certificados, grabaciones de audio o video o mensajes de texto. El objetivo del testimonio y las pruebas es demostrar dos cosas: que se cometió uno de los 5 delitos mencionados y que, sin una orden de protección final, existe la posibilidad de un riesgo futuro para la seguridad o el bienestar de la víctima. Después de que la víctima brinde testimonio, el agresor o su abogado tendrán la oportunidad de hacerle preguntas. Esto se llama contrainterrogatorio. El tribunal no puede denegar una orden de protección final porque la víctima no haya denunciado el delito a la policía, porque la víctima estaba ebria, porque la víctima no salió del lugar para evitar que el delito se perpetrara o porque la víctima no resultó lesionada. El tribunal no puede considerar las experiencias sexuales previas de la víctima ni cómo iba vestida. Después de que la víctima termina de presentar su caso, el agresor tiene la oportunidad de explicarle al tribunal su versión de los hechos. Esto puede incluir presentar sus testimonios, pruebas o testigos. Durante la audiencia, la víctima o su abogado también tendrán la oportunidad de interrogar al agresor y a cualquier testigo. Después de que ambas partes presenten sus casos ante el tribunal, se tomará una decisión. La orden de protección temporal se convertirá en final o se desestimará. Si se desestima, las protecciones previamente contenidas en la orden dejan de estar vigentes. Ya no existe un caso abierto ante el tribunal y a usted se le dará una copia de esa orden de desestimación. Si la orden de protección se convierte en final, el agresor no podrá tener contacto con la víctima. El agresor no podrá ir a la casa, al trabajo, ni a la escuela de la víctima o a ningún otro lugar mencionado en la orden. Si el agresor viola la orden de protección, ya sea temporal o final, esa violación debe ser denunciada a la policía. La orden de protección en sí misma es una orden emitida por el juzgado de familia, pero la violación de esa orden es un asunto penal y el agresor podría ser arrestado por no obedecer la orden. Si se dicta una orden de protección final contra un agresor, los tribunales llevan un registro de los agresores donde se hará constar. No es un registro público, pero los tribunales, la policía y otras agencias estatales tienen acceso al mismo. Servicios Legales anima a las víctimas a que busquen asesoramiento legal con respecto a su situación específica, si es posible. Para hablar con un abogado de Servicios Legales de Nueva Jersey, puede completar una entrevista inicial en línea en el sitio web que aparece en pantalla o llamar al 1-888-576-5529. Para tener una idea más completa de los derechos de la víctima en esta área, vea los 3 videos de esta serie. Las víctimas de delitos sexuales también pueden contactar con su agencia local para víctimas de agresión sexual. La lista de agencias la puede encontrar en el sitio web que aparece en pantalla. Las víctimas también pueden contactar con la Coalición de Nueva Jersey
para poner fin a la violencia doméstica en el sitio web que aparece en pantalla.